Recuerdan que el último día que transmitimos fue el lunes pasado o el miércoles pasado. Yo estuve transmitiendo desde Seattle, desde el estado de Washington, y dividimos esta lección en dos partes. Estamos en el capítulo 24 de Génesis, viendo este registro sagrado en donde se nos comenta el casamiento de Isaac, cuando Abraham, el padre de Isaac, para ese entonces ya estaba viudo, Sara había muerto, envía a buscar esposa para su hijo Isaac. Envía a su siervo más antiguo. Y aquí tenemos una representación de la Trinidad. El Padre representado en Abraham, el Hijo representado en Isaac y el Espíritu Santo representado en Eliezer, el siervo. Y vemos una serie de detalles extremadamente importantes con respecto a Cristo y la iglesia. Entonces vamos a sumergirnos en esto. Yo leí la primera parte, los 15 o 14 primeros versículos el lunes pasado. El viernes no transmití. El viernes sí, y el lunes, hoy día es miércoles, claro, miércoles. El lunes no, porque estaba también ocupado allá en las tareas del Congreso. Pero estamos retomando acá nuevamente, y créanme que a veces no ha sido fácil transmitir. Ustedes han visto, yo he estado a veces a las 6, 7 de la mañana por los cambios de horario, transmitiendo con mucho gozo, pero a veces ha sido realmente imposible. Pero tengo una pasión y tengo una perseverancia en que estas clases se mantengan, porque hay muchísima gente que nos está siguiendo. Siento una responsabilidad muy grande de terminar esto. Vamos a llegar hasta el momento de la muerte de Abraham y luego vamos a retomar las clases de Apocalipsis. Hay mucha gente que ya nos ha estado recordando eso y es verdad, pero hemos estado trabajando fuertemente en elaborar las clases y luego les vamos a avisar el día y la hora en que vamos a retomar estas clases de Apocalipsis. Por ahora estamos metidos en esto y ha sido realmente extraordinario el ver la gracia necesaria para cumplir el propósito, viendo todos los principios, las semillas del llamado que Dios hizo a Abraham y la gracia necesaria para cumplir el propósito. Todo encapsulados en este recipiente humano llamado Abraham, donde muchas experiencias divinas se han ido. Es el teléfono que está sonando. Muchas experiencias divinas. Muy bien. Entonces leo Génesis capítulo 24 del verso 15 en adelante. Aconteció que antes que él acabase de hablar, Eliezer dijo: si viniera una muchacha que me diere agua a mí y a los camellos, yo reconoceré que el favor de Dios está de mi parte y que esa será la muchacha elegida por Dios para ser la esposa del hijo de mi amo. Entonces, esto es lo que dice: aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des
a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó agua para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome hasta el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió fuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con que venía. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, que le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, será libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar, en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber, y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y le dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz
y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dejaron ir a Rebeca su hermana. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque habitaba en el Negev, y había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían. Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¡Wow! Tremenda historia. Esto es como para hacer una serial de Netflix, hacer una película de Hollywood. Es una historia tan emocionante, tan extraordinaria, y me disculpan si he ocupado tiempo para leer un pasaje tan extenso, pero tú no puedes hablar de estas cosas si primero no te remites al texto bíblico. Hay muchos detalles acá, como dije al principio, extremadamente importantes, que no los queremos pasar por alto. Preciosa gente de Dios, la Biblia es un libro económico, es decir, habla de la economía de Dios. Por lo tanto, es un libro que no desperdicia nada, ni un versículo, ni una letra está de más. Todo está asombrosamente escogido para que la revelación de Dios, del plan eterno de Dios, llegase a nosotros sin alteración. Nosotros aquí encontramos comprimido en unos 40 versículos el propósito eterno de Dios. Dice Gálatas capítulo 3, verso 16, Pablo hablándole a esta iglesia carnal que se había confundido con respecto a la gracia. Le dice:
en el capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Significa que Isaac es sombra, figura y tipo del verdadero Isaac, que es Cristo. Es decir, que si ampliamos el lente de la cámara y vemos lo panorámico, ¿qué estamos viendo? Abraham, el padre, envía a Eliezer, el Espíritu Santo, a buscar esposa para su hijo, Isaac, tipo de Cristo. Y aquí vemos la economía de Dios. Preciosa gente, tú tienes que entender que Dios no solo anda salvando pecadores, que Dios no solo anda rescatando vidas para transformarlas, y todo eso es verdad. Eso es parte del plan, la transformación de las piedras preciosas, transformar seres humanos perversos en hijos engendrados, convertirlos en nueva creación. Todo eso es previo al plan y al propósito de fondo. La centralidad del propósito de Dios es conseguir, escuche bien, una esposa para su hijo. Toda la historia del universo es un romance. El Padre ha enviado al Espíritu Santo para conseguir una esposa para su hijo. Jesús dijo en las parábolas, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hizo una boda para su hijo. Es curioso, pero dice Juan, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y el primer milagro que Jesús realizó no fue sanar a un enfermo, ni abrir los ojos de un ciego, ni limpiar a un leproso. El primer milagro que el Señor realizó fue cambiar el agua en vino en una boda donde todos lo estaban pasando súper bien. O sea, fue un milagro, en realidad, de cambiar la materia de agua en vino para la fiesta, ¿no? La boda. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una historia con muchos detalles de un viaje de un viejo, Eliezer, que era damasceno. Abraham lo había conseguido en Damasco. ¿Recuerdan Damasco? Es el lugar donde Dios se le reveló a Saulo de Tarso. Allí fue donde Saulo de Tarso cayó en tierra, quedó ciego y terminó siendo el apóstol a los gentiles en Damasco. Y ahora tenemos aquí a este siervo damasceno que fue enviado por el Padre a buscar la esposa para su hijo. Entonces, vemos acá este viaje que se hizo bajo un juramento, porque Abraham hizo jurar a su siervo que no tomaría esposa de los cananeos, sino de los de su familia, de los de él. Es decir, tomar esposa para Cristo desde el género humano, al grado de que el mismo Señor se hizo hombre, se hizo humano, para tener una empatía y una identidad con nosotros por toda la eternidad. El Hijo del Hombre. Él se llamó a sí mismo Hijo de Hombre y nos llamó a nosotros hijos de Dios. Por lo tanto, aquí nos asombra ver este paralelo que hay en esta historia y la historia, nuestra propia historia. Ahora, Eliezer hizo un largo viaje
para Canaán, para llegar allí hasta la tierra donde estaban los parientes de Abraham. Entonces él oró a Dios y creyó que Dios iba a respaldar a su amo. Porque Abraham le había dicho, tranquilo, esta no es tu tarea, el ángel de Jehová se encargará de todo. Para esa altura, Abraham ya estaba bastante mayor, tenía unos 140 años más o menos. Isaac ya tenía 40 años. Sara ya había muerto. Y Abraham ya había aprendido en la disciplina del Espíritu a confiar en Dios. Era un hombre madurado. Le dijo, tranquilo, Eliezer, no te preocupes, el ángel de Jehová irá contigo y él te guiará en todo. Cuando Eliezer llegó a la fuente de las aguas, al pozo, donde venían a beber los camellos, el ganado, apareció esta muchacha. Él dijo, la mujer, la muchacha que venga con el cántaro y me dé de beber a mí y a los camellos, ella será la mujer escogida. Atento acá, disculpe. Es muy importante que si Eliezer es el Espíritu Santo, en este caso, representado, el Espíritu Santo representado por Eliezer, y Rebeca vino como de costumbre a sacar agua al pozo, no era Rebeca la que andaba buscando marido, ni tampoco la que tenía sed. Ella vino a hacer un trabajo familiar, doméstico, casero. Vino a sacar agua al pozo. Era Eliezer y sus camellos los que tenían mucha sed. El viaje había sido largo. Y lo que falta en un viaje por el desierto siempre es agua. Si los camellos venían con mucha sed y también Eliezer. ¿Qué estoy tratando de decir? Tal vez nunca pensamos que el Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, tiene una sed desesperada por alcanzar el propósito del Padre. La sed del Espíritu Santo es conseguir esposa para el Hijo eterno de Dios. Hace 2000 años atrás, Dios puso una mujer en el pozo de Jacob para el verdadero Isaac que tenía sed. ¿Recuerdan a Jesús diciéndole a la mujer samaritana, dame de beber? Porque Jesús se sentó cansado del camino al mediodía bajo el sol abrasador del Medio Oriente con una sed desbordante y le dijo, mujer, dame de beber. Entonces, es el Espíritu Santo, es Dios que tiene sed de nosotros. Él nos anhela celosamente. Tú te preguntas a veces cuando escuchas, o tal vez la persona que te ganó para Cristo, ¿por qué insistió tanto? ¿Por qué se esforzó tanto en que tú recibieras a Cristo? Era como una sed desesperada de que tú pudieras recibir a Cristo como Señor. Y no se detuvo hasta que Cristo vino a tu vida. Esa es una sed desbordante que tenemos los hijos de Dios, que ahora mismo trabajamos en el programa del Espíritu Santo para conseguir gente, mucha gente, para que sean la esposa del Hijo. Nosotros no andamos buscando pecadores para que se arrepientan. Eso es lo que vemos en la superficie. Nosotros, lo sepamos o no, andamos buscando desesperadamente, con mucha sed en nuestro espíritu,
andamos buscando la esposa del Hijo. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Todos los que estamos en la tarea de alcanzar a los perdidos, trabajamos con una sed desbordante de cumplir el propósito eterno de Dios. No nos pagan, trabajamos 24 horas, 24/7. Todo el día estamos pensando cómo alcanzar a los perdidos. Cuando nos damos cuenta que no estamos alcanzando a los perdidos, viene en nosotros tristeza, dolor, una desazón, una desesperación. No estamos cumpliendo el propósito. No estamos ganando a los perdidos. Esto es un fuego que nos quema por dentro. Es una sed desbordante. Aquí tenemos a Eliezer después de un largo camino que traía mucha sed y aún sus camellos estaban pobres animales desesperados por el agua. Entonces, quiero que veamos esto. En este tiempo, en la economía de Dios, en el plan de Dios, el plan es conseguir una esposa para su hijo. Si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, dice, han llegado las bodas del Cordero. El Cordero es Cristo. Y su esposa se ha preparado. Y en Apocalipsis capítulo 21, lo pueden leer después tranquilo, verso 2 al 10, nosotros vemos la ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad, que es una figura de los millones y millones de hijos de Dios que seremos salvos y seremos constituidos la esposa de Cristo, descenderemos vestida como una novia ataviada para su marido. Esto diríamos es una ciudad femenina, la esposa de Cristo. Entonces, todo el plan del Padre es conseguir esposa para su Hijo. En Efesios capítulo 3, veamos lo que dice Pablo desde el verso 8 al 11. Todo tiene una coherencia asombrosa. Quiero que entiendan que nosotros ya somos la esposa de Cristo, pero estamos buscando todavía esa parte de la esposa de Cristo que está perdida y que necesita ser alcanzada. Nuestra tarea es conseguir esposa para su Hijo. Eso fue lo que dijo Juan Bautista. Muchachos, tranquilos, no se emocionen tanto conmigo. Yo no soy el esposo. Yo soy el amigo del esposo, que me gozo grandemente de oír la voz del esposo. Y ustedes son la esposa. Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Esto es lo que Pablo dice. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y subrayo riquezas porque Eliezer vino con un cargamento de riquezas hasta la casa de Betuel, el padre de Rebeca. Y fueron los regalos los que convencieron a Rebeca y a la familia de emprender esta locura, este viaje de locos con un tipo que acaban de conocer. Fueron las riquezas. Entonces, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Subrayamos esto, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el plan eterno de Dios no consiste solo en salvar pecadores y transformarlos, sino en conseguir, otra vez, aunque parezca majadero, pero esa es la centralidad del propósito. Adán, Eva, figura de Cristo y la iglesia. A Isaac, Rebeca, figura de Cristo y la iglesia. Salomón y la Sulamita en el libro de Cantares, figura de Cristo y la iglesia. ¿Y qué dice acá en Juan capítulo 3, verso 29? Dice Juan, el que tiene la novia es el novio. Yo soy el amigo del novio. Entonces, alabado sea el Señor porque estamos entendiendo el plan. En los 4 evangelios, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que Él era el novio. Él dice a los discípulos y a la gente, dice, ¿pueden acaso los que están de boda hacer luto mientras el novio está con ellos? O sea, señores, este no es un funeral, esto es una boda. Y nosotros alabamos a Dios porque estamos siendo perfeccionados para presentarnos como una virgen pura. El apóstol Pablo dice, os celo con celo de Dios. Este es un celo, digamos, de un marido amante. Dice Pablo, os celo con celo de Dios para presentaros como a una virgen pura, para desposarlas con un solo marido, que es Cristo. Habla de esta boda. Os celo con celo de Dios, dice, para desposarlos a ustedes con un solo marido. Y este marido es Cristo Jesús. Entonces, nosotros acá tenemos la tipología exacta en la historia de Génesis 24 y la explicación en Efesios, la epístola a los Efesios, fundamentalmente el capítulo 5, cuando Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Aleluya. Por eso Rebeca era bellísima. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, un repaso. ¿Cómo fue que Eliezer, el Espíritu Santo, consigue la esposa escogida? Muchos de nosotros no nos dábamos cuenta porque aún antes de conocer al Señor había algo dentro de nosotros, llámale una inclinación hacia las cosas de Dios. Por ejemplo, mi esposa siempre me cuenta que ella venía de una familia católica y ella, siendo una niña, una adolescente, ella se iba a la iglesia del barrio y se inclinaba en el altar sin ídolos, sin nada, y estaba ratos largos hablando con Dios. Nadie le había hablado del Señor, ella no se había entregado a Cristo, no era lo que nosotros decimos cristiana evangélica, nada. Era una muchacha que iba al liceo, pero que tenía dentro un hambre de Dios. Cuando conoció a Cristo, fue una experiencia traumática, en el buen sentido, porque cuando hizo el llamado
el pastor Craviolate de la Iglesia de Dios, en la iglesia que pastoreaba mi padre, en la población Ezequiel González Cortés, en la Villa Olímpica, cerca del Estadio Nacional. Un día cualquiera. Y este pastor predicó, hizo el llamado y ella pasó. Estuvo un rato largo, lloraba, lloraba, perdió noción de la hora, de todo, y su vida cambió. Su vida fue transformada. Es esa experiencia que tú no puedes explicar. Cuando Rebeca vino al pozo, ella no venía saltando con su cántaro diciendo, hoy conoceré a mi marido, hoy Dios cambiará mi vida. No. Ella lo único que tenía era un deseo de servir. Y bajó prontamente el cántaro y le dio agua a los camellos. Dije en la clase pasada, según tengo entendido, que los camellos, cada camello toma 80 litros de agua. Darle agua a 10 camellos era muchísimo trabajo. Ella lo hizo y le dio agua a Eliezer. Y cuando ella hizo eso, señores, quedó cautiva. Fue cautivada. Ella estaba dando agua a los camellos, pero Dios la estaba cautivando. ¿Cómo lo sé? Porque el siervo de Eliezer espontáneamente abrió los regalos y le puso un zarcillo en la nariz y le puso pulseras en sus manos de muchísimo valor. Es decir, la esposó prácticamente. Ella no sabía, eran esposas, pulseras de oro, pesaban mucho, valía mucho dinero, y un zarcillo en su nariz. Y nosotros vemos en el libro de Cantares que la nariz es una torre alta, una torre para vigilar. La nariz elevada es el olfato, la parte que detecta, olfativa, ¿no? Los olores, la humedad. Es el discernimiento de espíritus. Dice, bajo un manzano, dice el libro de Cantares, bajo un manzano me diste tus amores. Y si el amado comió manzanas, la nariz de ella quedó impregnada del olor de las manzanas. Cuando nosotros somos atrapados por Cristo, nuestro olfato espiritual es sensibilizado para olerlo a Él. Somos grato olor de Cristo a los que se pierden. Entonces, vemos acá que Rebeca, tengo algunos apuntes acá y a veces me adelanto un poco, me atraso, pero regreso ahí. Rebeca no tenía sed, tampoco pensaba que necesitaba un marido. Es Eliezer el que tenía sed, es el Espíritu Santo el que te anhela. Y eran los camellos los que tenían sed. Entonces ella le dio de beber al Espíritu Santo, representado en Eliezer, y quedó cautivada, como la samaritana. Era Jesús el que tenía sed, pero la sed de ella era mucho más profunda y quedó cautivada. Entonces, cuando este siervo llegó a la ciudad de Nacor, ¿recuerdan? Allí vivía Rebeca y ahí sucedió todo el milagro. Entonces, nosotros fuimos alcanzados para el Señor por alguien que tenía una sed desesperada de cumplir el propósito. ¿Nunca te preguntaste por qué la persona que te ganó para Cristo insistió tanto en que tú lo recibieras? ¿Por qué fue tan majadero, tan insistente, hasta llegar a ser una persona molesta? Yo he escuchado testimonios de personas que se han convertido y contaban de que la persona que los ganó para Cristo fue tan insistente que terminó siendo molesto. ¿Qué fue lo que movía? Era la sed. Sí, Señor. La sed del siervo Eliezer, que no se detuvo hasta que conquistó a Rebeca y le puso el pendiente en la nariz, un pendiente en la nariz,
y pulseras en sus manos. La cautivó para él. Avancemos un poquito. Yo les pregunto, ¿ustedes antes de conocer a Cristo deseaban ser salvos? Generalmente la respuesta es no. Pablo no andaba buscando a Cristo y el Señor lo cautivó. A ese le puso el zarcillo, la pulsera, lo esposó de pies y manos y lo trajo hasta Damasco, ¿no? Lo cautivó completamente. Y cuando el siervo Eliezer ya fue saciado de la sed y también los camellos, y terminó en la casa de los padres de Rebeca, de Betuel, ¿no? y de su hermano Labán, y les dio regalos a todos, que es muy importante porque nosotros podemos leer en Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Observa esto. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, todo lo que le dijo Abraham a Eliezer, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío los regalos, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el siervo Eliezer comenzó a abrir los regalos y le dijo a Betuel, don Betuel, el padre de Rebeca, eso es para usted. ¡Wow! Labán, el hermano de Rebeca, esto es para ti. A la madre de Rebeca, estos vestidos, estas joyas son para ti. Empezó a repartir a diestra y a siniestra. Y el padre, la familia miraban, decían, este tipo sí es rico, verdaderamente rico. Es decir, mi hija no va a tener problemas. Mi hija va a tener una vida en abundancia. O sea, no hay razón de que ella no vaya con este hombre. De hecho, partió al otro día. Aunque Labán, tú sabes, siempre comerciando, negociando, dijo, no, quédense 10 días más, vamos a ver. No sabemos cuál era la motivación de Labán. Pero finalmente arreglaron de que se fueran el mismo día. Y le preguntaron a Rebeca, ¿quieres irte tú con este hombre ahora mismo? Y ella dijo, sí, por supuesto, yo quiero irme. Estuvo resuelta, convencida, dispuesta, sujeta, sumisa a la insistencia de Eliezer, del Espíritu Santo. Eso es lo que se espera de la iglesia. Una iglesia sujeta, sumisa a la guianza del Espíritu Santo. Todo coincide. Pero déjame volver atrás un poco a esto de los regalos. Lo que nosotros estamos viendo hoy, porque el apóstol Pedro dijo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque todavía no lo conocéis, nosotros le amamos y le esperamos. Rebeca nunca había visto a Isaac. No sabía si era guapo, feo, no sabía, solo tenía referencias de lo que le había comentado el siervo, pero nunca lo vio. El apóstol Pablo dice, entonces conoceré como fui conocido. Entonces le veremos cara a cara. Y Pedro dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Pero tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y Pablo dice en Hebreos que nosotros ya estamos disfrutando de los poderes del siglo venidero. Ya tenemos las arras del Espíritu.
Las arras del Espíritu son una muestra anticipada de la inmensa riqueza que tiene nuestro Padre. Nuestro Padre es dueño del universo, no solo dueño, es el creador. No solo el creador, sino el redentor. O sea, lo creó, lo redimió, así que es dos veces de él. Y de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso Dios a Abraham le dijo, lo hizo heredero del mundo. Entonces, cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de riquezas, lo que nosotros tenemos ahora es solo una pulsera, un anillo, un pendiente y los regalos que trajo el siervo para la familia. La familia quedó impresionada. Están soltando a una hija hermosa que podía haber ganado cualquier concurso de bellezas en cualquier lugar del mundo. Una mujer bellísima, según la describe la Biblia, que superó las expectativas de Isaac cuando se encontraron. Pero aquí tenemos los regalos. ¿Qué son los regalos para nosotros ahora? Son, primero, los dones del Espíritu. Pablo dice que Dios repartió dones como Él quiso. Y a unos dio lengua, interpretación, ciencia. Bueno, estos dones y el don inefable, que es el regalo de Cristo, gracias, dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable, que es el regalo de Cristo para nosotros. Todos los dones son los regalos, los anticipos, las arras del Espíritu. Es la prenda que se trae para asegurar que lo que viene también te pertenece. Por ejemplo, un ejemplo. Si yo tengo que darte a ti, te tengo que dar 100 millones de dólares. Esa es tu herencia. Pero como todavía eres menor de edad, te voy a dar $1 millón solo para gastos. Ahora, $1 millón en billetes. El billete más grande de los dólares son $100. Un billete, o sea, $1 millón en billetes de $100. Toma, aquí está. Ese anticipo significa que lo que viene es más de lo mismo. Otra vez, si las primicias son oro y plata, lo que viene, la herencia completa es oro y plata. Así que es más de lo mismo. Si las jarras del Espíritu son los dones del Espíritu, son las riquezas inescrutables de Cristo, según Efesios capítulo 1, todas las riquezas inescrutables con las cuales fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, si las riquezas son espirituales, todo lo que viene después en la eternidad son riquezas espirituales. O sea, cuando Rebeca vio las joyas, la plata, vio los camellos, vio la ropa en que venían vestidos Eliezer y todo el séquito, dijo, esta gente no es cualquiera, esta gente es rica. Entonces, mi futuro esposo seguramente tendrá mucho más de esto mismo. Ese es el punto. Mucho más de lo mismo, las riquezas espirituales. Preciosa gente de Dios. El oro, la plata, dice Pablo, aunque se purifica con fuego y es perecedero, ¿no?, es parte de las riquezas, las tierras, una casa, 2 casas, autos, una gran cuenta bancaria. Todo eso en las bendiciones de Dios es lo menos importante. Es tan insignificante
para Dios que le llama las añadiduras, añadiduras. Pero las verdaderas riquezas son las que no se ven, señores. Pablo dice, las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Entonces, para concluir, nos queda un minuto. Llegamos acá al final. ¿Qué convenció a la novia? Las riquezas. ¿Y qué nos está convenciendo a nosotros de aún hipotecar nuestra vida para Dios y dar la vida si fuera necesario? Son las riquezas inescrutables de Cristo, los dones, todo lo que Él nos ha dado. ¿Y qué hace que nosotros podamos, aunque no le hemos visto, estar preparados para su venida? Es porque vamos a recibir al Señor en el aire. Este momento, y termino con esto, este momento del encuentro entre Rebeca e Isaac que se dio porque Isaac había salido a meditar al atardecer, la última hora del día. Es la última hora de la historia donde nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Pablo dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hemos hablado mucho de la escatología y ese momento ya está llegando. Puede ser, ni bien termine esta clase, puede ser esta noche o mañana. No sabemos el día y la hora en que el Señor nos levantará en las nubes, nos dará cuerpos glorificados y nos encontraremos con Él para recibir al Señor en el aire. No voy a explicar eso, no tengo tiempo, pero es en la última hora del día. El Señor vendrá desde la casa del Padre y nosotros vendremos para recibirlo en las nubes y dice, y estaremos para siempre con el Señor. Preciosa gente de Dios, les mando un abrazo. Nos vemos el día viernes, Dios mediante. Vamos a avanzar al capítulo 25 de Génesis. Así que prepárense. Les mando un abrazo a todos. Bendiciones, pásenlo bien y nos vemos el viernes. Adiós.